Bien, pues vamos a una reflexión en este inicio de mes uh, y sobre todo hablando de un mes que, pues bueno, no tendría por qué ser diferente de todos los meses, aunque los meses con festividades, propiamente dicho, son muy especiales, ¿verdad? Cuando hay festividades son muy especiales. Y hay algunos meses que no tienen más que los Shabbatot de cada semana, ¿ok? Y el mes en el cual estamos comenzando justo ahora es el mes de Av, así es, el mes de Av, el mes número 5, así lleva el nombre, Av, que es un nombre como todos los demás nombres que usa el calendario actualmente, todos son agregados o son puestos en el exilio babilónico. De hecho, acabamos de terminar un mes, el cual lleva un nombre pues, de una idolatría, ¿verdad? El mes número cuarto lleva un nombre de una idolatría. Y pues bueno, por alguna razón los rabinos lo agregaron. Obviamente no hacemos más que referencia a los meses como primero, segundo hasta el 12º. Pero bueno, a veces vemos cómo son nombrados. Sin embargo, el mes de Av, el mes de Av tiene para el judaísmo un mes para ellos importante, un mes oscuro, ¿verdad? Un mes muy triste para el judaísmo, ¿ok? Que es el 9 de Av. Y siempre cuando llegamos a este mes, sobre todo todos los que hemos empezado a estudiar las raíces hebreas y que hemos pasado también por parte dentro de algunos movimientos judío-mesiánicos o judío-cristianos, siempre nos llama la atención este día, ¿verdad? El 9, que se conoce como Tisha B'Av, 9 de Av, que es el día en donde fue destruido el templo, bueno, los dos templos, más bien los dos templos, se cree que fueron destruidos ese día, ¿ok? Y pues bueno, hay algunas emociones y sentimientos, ¿verdad?, encontrados dentro del judaísmo respecto a este día, porque pues obviamente para ellos sigue siendo un anhelo, un templo hecho de piedra, un templo físico, ¿verdad? Y el hecho de no reconocer a Yeshua como Mesías y lo que Yeshua dijo respecto al templo, ¿verdad? Entonces eso les hace a ellos mantener esa esperanza, ¿ok? Sin embargo, nosotros tenemos que tener un discernimiento sobre este mes muy diferente, ¿ok? Los profetas, el Eterno habló a través de los profetas y dijo que todos esos días de ayuno, sobre todo estos días de luto, días en donde el pueblo fue marcado por eventos trágicos, obviamente por causa de la desobediencia, no fueron gratis, ¿verdad? Pero por causa de la desobediencia del pueblo, el Eterno permitió castigos, ¿verdad?, al pueblo y quedaron marcados en días como estos, que va a ocurrir en este mes, que es el 9, ahorita estamos iniciando el mes. Pues bueno, ocurre, ¿verdad?, que los que nos hemos acercado al estudio de las raíces hebreas, viendo un poquito más de cerca el judaísmo, pues vemos que hay esta tristeza, ¿verdad? Pero el Eterno a través de los profetas habló que esos días, fíjense qué interesante, que todos esos días, porque hay más días de luto y de tristes, ¿verdad? Pero dice que todos esos días de ayuno, de tristeza, dice, iban a pasar a convertirse en días de alegría. En días de alegría. ¿Cuándo? ¿Cuándo iban a pasar a convertirse en días de alegría? ¿Cuándo habrían de convertirse en días alegres? ¿Cuándo venía el Mesías? Cuando venía el Mesías, cuando arribara el Mesías, ¿cierto? Todos esos días tristes, de hecho en la tradición judía, por cierto, en los dichos rabínicos, ¿verdad? Dicen los rabinos que el Mesías va a nacer en un 9 de Av.
en un 9 de Av. ¿Por qué dicen los rabinos que iba a nacer en un 9 de Av? Dicen que porque el Mesías iba a cambiar el 9 de Av, Tisha B'Av, el día de luto, por un día de alegría. Entonces ellos dicen que entonces el Mesías tendría que nacer en ese día. Y es por eso que en el siglo XVII, este rabino que hemos hablado mucho, Shabbatai Zvi, que se declaró el Mesías en esa época, él dice que nació en 9 de Av, y de hecho él conocía bien la tradición, y como sabía que el Mesías iba a nacer en esa fecha, entonces él dijo que nació en esa fecha, pues para que finalmente cambiara lo que se tenía que cambiar supuestamente. Pero bueno, la reflexión del día de hoy tiene que ver justamente con esto. En este mes los creyentes en Yeshua, okay, de todas las generaciones, y el día de hoy no tenemos por qué vestirnos de luto. No tenemos por qué entristecernos, ni estar lamentándonos, ¿verdad?, de que se destruyó el templo, ni estar deseando un templo de piedra nuevo, como la tradición judía lo refiere. Ya hemos hablado mucho de este tema, ¿verdad?, como dice Carlos, hasta el cansancio. Sin embargo, yo he notado año tras año que algunos, ¿verdad?, que tienen un buen deseo de acercarse a lo que se conoce hoy día como el pueblo de Dios, ¿verdad?, así le llaman, el pueblo judío, pues también intentan entrar en un sentimiento, ¿verdad?, cuando llega este mes, y sobre todo la próxima semana cuando llega el día 9. Entonces quieren compartir un mismo sentimiento, pero pues obviamente se queda por un lado todo lo que Yeshua vino a hacer. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua habla proféticamente, ¿verdad?, de que el templo que existía en su época, que era el segundo templo, bueno, era el tercer templo en realidad. Ya hemos hablado que el primero lo construyó Salomón, el segundo lo construyó Zorobabel, y el que estaba en la época de Yeshua era una remodelación y ampliación de Herodes. Quiere decir que básicamente pues era un tercer templo, ¿verdad? Lo que construyó Zorobabel se quedó muy chiquito, y Herodes lo hizo grande, amplió sus atrios, lo hizo más espectacular, hizo columnas, bueno, hizo cosas más. Entonces básicamente hizo uno nuevo, ¿verdad? Al hacerlo más. Entonces, en teoría podríamos decir que era el tercer templo. ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a recordar un poquito las palabras de Yeshua, ¿verdad?, en este texto, respecto a lo que la reflexión del día de hoy, a lo que Yeshua dijo sobre el templo. Vamos a la escritura. Va a ser Yohanan. Está en Juan capítulo 2. Vamos a leer el contexto de este versículo que vamos a ver ahorita, que es el 19. Vamos a ver desde el capítulo 2, verso 13. Vamos a leer esta parte de la escritura, ¿ok? Y pensar en lo importante que es la interpretación que Yeshua dio a la profecía o a la promesa de un templo como lo quería el Padre, ¿verdad? Juan 2, verso 13, vamos a leer desde ahí. Dice, estaba cerca Pesaj, ¿verdad?, la Pascua, dice, de los Yehudim, y subió Yeshua a Jerusalén. Y halló, dice, en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, se echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, dice, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y esa primera parte, ¿verdad?, haciendo un recordatorio rápido, ¿qué es lo que ocurre con el servicio del Creador cuando Él ha decidido, ¿verdad?, que el ser humano le construya una casa en la tierra? Lo vimos desde la época de Salomón, ¿verdad? Salomón le dedica una casa, el Eterno se agrada, le permite,
Bueno, en realidad lo quería hacer David. De David nació el construir una casa para la presencia divina. El Eterno se lo concede, pero le dice, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Bueno, cuando se lo concede a Salomón, Salomón lo construye, la hace magnífica, repleta de riquezas, oro, plata, piedras preciosas, pieles, colores, algo fabuloso, y lo consagran, el Eterno se agrada, envía su presencia y posa en el templo. ¿Qué pasa con el transcurso de los años y de las generaciones? Que ese santuario obviamente empieza a perder su propósito y el hombre se empieza a perder en sus propósitos y termina haciendo de la casa santa un mercado, un modus vivendus, ¿verdad? Negocio, compra y venta, cambios. Ya dijimos que para la época de Yeshua, después de muchos siglos, desde el primer templo, volvieron a caer en lo mismo, ¿verdad? Era negocio redondo todo. Quien quisiera llevar una ofrenda, un corbán al Eterno y llevaba de su casa un animal, pues los sacerdotes les decían, sabes que este animal no sirve, tiene este defecto, aunque no lo tuviera, pues bueno, los convencían de desecharlo para que compraran, ¿verdad? A los que vendían ahí. Y bueno, era un negociazo para los levitas y pues para los mercaderes. Entonces, pues tristemente, ¿verdad? En la época de Yeshua vuelve a ocurrir lo mismo. Cuando Yeshua entra a Jerusalén, en la famosa entrada triunfal, ¿verdad? Que se le conoce, que no era otra cosa que realmente una entrada esplendorosa, porque el rey se estaba manifestando, estaba entrando al lugar. Vemos en la escritura, ¿verdad?, que empieza a purificar el templo. ¿Y qué es lo que hace? Se va directamente a los comerciantes, ¿verdad? Dice que halló en el templo a los que vendían. Y ahí está. Bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas. Y a los cambistas. Y pues bueno, ¿qué es lo que hacen? Los empieza, dice, y haciendo un azote de cuerdas, fíjense, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y dice en el 17, entonces se acordaron a sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Bueno, número 1, vemos que la historia del ser humano, y no porque sea el pueblo de Israel, realmente hemos hablado de esto, ¿verdad? Si hubiera sido cualquier otro pueblo, que en sus manos se le hubiera depositado la misma fe, cualquier otro pueblo, cualquier otra gente hace lo mismo. Iba a caer en lo mismo, negocio. Tanto que hoy día, ¿verdad? Que fue entregada a las naciones desde el siglo IV, fíjense. Desde el siglo IV, después de que vienen usurpadores, ¿verdad? También usurpadores en el siglo III y IV y capturan la fe del Mesías, ya desde ahí empiezan a hacer comercios. En el siglo IV de nuestra era les conceden templos, empiezan a poner imágenes, empiezan a vender, y de hecho esto, una de las cosas que ocurrió con esta vendimia fue la mamá del famoso Constantino. ¿Se acuerdan de Constantino el Grande? El famoso Constantino, pues su mamá era una mujer muy devota, era una mujer muy religiosa. Y ella estaba en la búsqueda de los clavos y la pedacera supuestamente de la cruz de Jesús, dice en su biografía. Y era una mujer que se dedicaba a justamente a estar buscando estas reliquias. Y ahí es donde empieza a crecer otra vez, ya ahora en este caso, como les digo, ya no al pueblo, sino a los gentiles que se estaban añadiendo y estaban otra vez haciendo de la fe un mercado. Y empiezan, ¿verdad? En el siglo IV les empiezan a poner templos, les empiezan a permitir imágenes, y empieza, ¿verdad? La pintadera de monos por aquí y por allá, y las estatuillas y las cruces por todos lados, por la visión de Constantino, y otra vez el negocio. Pasan los siglos, ¿verdad? Vienen los papas y otra vez el negocio, se apoderan de la gente y bueno, las indulgencias, ya saben. Después viene la protesta de Lutero, ¿verdad? Y la gente que venía detrás de él, se salen. ¿Y qué pasa? Otra vez en el cristianismo, otra vez el negocio.
Y empieza el negocio, viene la imprenta, imprimir, ¿verdad? Folletos, libros, Biblias y todo, y otra vez el negocio. Y llegamos hasta nuestra actualidad, ¿verdad? Como dice Flor. ¿Y qué ocurre? Ahí está cada quien con sus templitos, ¿verdad? Con sus construcciones y que cooperen y que, ¿verdad? El templo y que la pared y que hermanos, ¿verdad? El ventanal ya está cayendo y negocio. Y ahí están los templitos, construyendo templitos, ¿verdad? Y salen y afuera está la vendimia, ahí están los comerciantes que hasta nada kosher y negocio. Negocio, 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 negocio. ¿Por qué el Eterno desde un principio había insinuado que finalmente lo que quería él era habitar entre su pueblo y no en templos hechos de piedra, como dice Isaías, ¿verdad? En Isaías capítulo 66 dice el Eterno, ¿qué templo van a construir? Dice, ¿qué templo van a construir? Es más, vamos a leerlo, como dice el Eterno a través del profeta Yeshayahu, en el capítulo 66, verso 1 dice, el Eterno dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, dice. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dice el Todopoderoso, en el 2, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel, fíjense, aquí está lo que Yeshua dijo. Cuando Yeshua dijo, él lo que quiere es verdaderos servidores, que le sirvan en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Con entendimiento y correctamente. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Ahí está, entendimiento, comprensión, de razón. Y que tiembla, no dice en un templo, no dice, ¿verdad?, en la reunión, o no dice, no, el que tiembla mi palabra, dice. El que tiembla mi... ¿Dónde está el templo que me habéis de construir? Si yo hice todo esto, dice. Mira, son todas estas cosas, ¿qué vas a construir? Y dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla mi palabra. Bueno, eso es importante, ahorita lo vamos a volver a tocar cuando Yeshua habla. Entonces, ¿qué pasa no solamente con la descendencia de Abraham, sino con cualquier ser humano que el Eterno apenas le dé un poquito, ¿verdad?, de libertad y comienza a hacer negocios? Comienza a hacer negocios, ¿verdad? Y cuando el Eterno le priva de todo eso, y bueno, ya poniendo el ejemplo en el caso del pueblo de Israel, pues se entristecen y tienen resentimiento. Y entonces, ahora ya no solo no aceptan que el templo haya sido destruido, sino además lo añoran. Y se dan golpes de pecho y por favor, y ahora sí lo voy a hacer bien. Como si el Eterno dijera, ok, les voy a dar otra oportunidad de hacer otro templo, a ver si ahora sí hacen bien las cosas. Pero la verdad de las cosas es de que la condición humana siempre va a ser la misma, mientras no entienda que lo que quiere el Todopoderoso es que no le sirvamos religiosamente, sino que le sirvamos, ¿verdad?, con todo nuestro entendimiento y obediencia. Regreso a Mebaser Yohanan, el Evangelio de Juan, capítulo 2. Y los discípulos se dan cuenta, ¿verdad?, del celo que tiene Yeshua respecto a la casa, porque ya la casa ya había caído en lo más bajo, ya era un mercado, ¿verdad? Ya eran compras y ventas, ya hagan de cuenta que era un mini Manhattan o un mini Wall Street, yo que sé, una cosa de finanzas, de negocios, y por eso Yeshua se molesta, fíjense. Fíjense que no llega y, ay, pobrecitos, ¿verdad? Misericordia, miren, por favor no hagan eso, no, él llegó y dice que con un azote empezó a tirar todo y los reprendió, los corrió y tiró las monedas y imagínense nada más la clase de reprensión. Bueno, y dice en Juan 2:18 dice, y los Yehudim respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto?
Respondió Yeshua y les dijo, destruid este templo y en 3 días, dice, lo levantaré. Verso 20, dijeron luego los Yehudim, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Le preguntan a él. Y dice en el 21, ¿verdad? Aquí viene la respuesta misma, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó, dice, entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. Y fíjense, creyeron la escritura. ¿Cuál escritura? La que ya estaba escrita. Del nuevo templo, del nuevo santuario que estaba prometido. Creyeron la escritura y además creyeron la palabra que Yeshua había hablado, que había dicho. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Cuando llegamos a este mes y no se entiende, ¿verdad? Que no hay ni una necesidad de hacer ninguna lamentación por algún templo que sea destruido, porque finalmente, aunque el Eterno lo permitió, también el Eterno permitió que se construyera y el Eterno permitió que se destruyera con un propósito. Importante es entender, recordar, reconocer que Yeshua, cuando viene a cumplir la escritura de el templo que el Todopoderoso quería, no se refería a un edificio, ¿verdad?, de material, de piedras, ni de nada de esta tierra. Dice ahí la escritura que los discípulos se percataron, fíjense, cuando resucitó. Ahí no entendieron nada. ¿Qué habríamos pensado nosotros si fuéramos los discípulos de Yeshua? Fíjense qué cosa más frustrante para el ser humano no entender de pronto las palabras de Yeshua. Imagínense que ahí estamos entre sus discípulos y tiene esa discusión con los religiosos, ¿verdad? Y les dice, destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Si estamos del lado de los fariseos, pensaríamos lo mismo que ellos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo que años en construir y tú lo vas a levantar en 3 días? No me digas. ¿Cierto o no cierto? Pensaríamos, si fuéramos religiosos, si estuviéramos reprochándole a Yeshua cosas, ¿pensaríamos así, sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor hasta peores cosas. Creo que hasta a lo mejor hubiéramos dicho, está más loco que nada. ¿Cierto? Si fuéramos sus discípulos, tal vez no teníamos un pensamiento negativo, pero al menos nos quedaríamos pensando, ahora sí, dijo algo muy atrevido. Y ahora sí se lo van a agarrar. ¿Cómo se atrevió a decir eso? Y ahora, ¿nosotros qué responderemos? Si alguien viene y, oye, que tu maestro dijo que lo va a levantar en 3 días, no me digas. A ver, explícame eso. ¿Qué diríamos nosotros? Y dice la escritura que hasta después de la resurrección se dieron cuenta. Dice en el 20, en el 22, dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho eso. Y creyeron la escritura, o sea, la profecía, lo que estaba escrito. Y la palabra que Yeshua había dicho. Ahora, cuando Yeshua está hablando de los juicios que iban a venir sobre la nación, ¿verdad? Que iba a ser destruida, que iban a haber los venidos gentiles, que iba a haber una gran tribulación, también ya hablamos de esto. La gran tribulación ya vimos en qué tiempo ocurre, cómo procede, por qué procede, cómo Yeshua lo dijo que se iba a cumplir en el año 68 al 70. Él anuncia ya de antemano, ¿verdad?, que estaba destinado. ¿Por qué? Porque Jerusalén no había hecho Teshuvah por completo. Y los líderes, pues, simplemente se negaron, y entonces viene la instrucción. Yeshua dijo, ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra, es decir, el santuario hasta el día de hoy, ¿verdad? No hay santuario, no hay templo, no hay nada que sea el templo. Está ese muro, pero ese muro es de los atrios, el que está hoy día, el que le llaman el muro occidental. Algunos dicen que ni siquiera es genuino, que después alguien lo levantó. Bueno, eso ya no nos consta a nosotros, ni si quedó o no quedó.
finalmente no hay templo. Y es muy importante reconocer, ¿verdad?, que el judío que no, o todo el judío o no judío que cree el mismo pensamiento fariseo, ¿verdad?, están dolidos por que se acabó el templo, porque dicen ellos los gentiles lo destruyeron, y ese tal Jesús, le llaman ellos, ese tal Jesús hechicero, mandó una maldición al templo, a Jerusalén, por eso fue destruido. Entonces ellos, cuando recuerdan este pasaje que está acá y que Yeshua dijo, ¿verdad?, les da una grura, se enojan y creen que Yeshua hizo la Shon Hara, ¿verdad?, lengua maligna sobre Jerusalén y sobre el templo, y lo odian, así de sencillo. O sea, ellos están esperando ver su templo para que digan, no que no, no que no. ¿Por qué? Porque obviamente los creyentes en Yeshua, ¿verdad?, también israelitas de su época, cuando se enteraron la forma que Yeshua estaba hablando del templo verdadero que quería el Todopoderoso, hecho de piedras vivas, como dice Pedro, Kefas, la carta de Kefas, y que no consistía, ¿verdad?, en piedras de este mundo, sino en almas que estaban congregándose en un solo cuerpo, con diferentes miembros, pero en un solo cuerpo, israelitas y de origen gentil, que dejaban de ser gentiles para formar la Kahal de Yeshua, la congregación de Yeshua, formaban un cuerpo con él siendo la piedra fundamental, la piedra angular, base, ¿verdad?, cuyos cimientos de ahí salen hacia arriba los profetas y los apóstoles, y después toda la congregación unida en diferentes miembros de un cuerpo, y los discípulos entienden que ese cuerpo de creyentes es el templo, porque el Todopoderoso dijo en la profecía, ¿verdad?, dice, y vendré a ellos y moraré entre ellos, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y cuando en el libro de los Hechos dice 15, ¿verdad?, capítulo 15, dice que el Mashiach les estaba revelando que el Todopoderoso estaba tomando de las naciones gente para su pueblo también, y después esto se empieza a esparcir y dicen, el Todopoderoso ya, por eso en Hebreos habla en ese tono, ¿verdad? Dice lo que se da por viejo, dice, está a punto de desaparecer, cuando hablaba de el pacto antiguo hecho en la sangre de los animales y llevado al santuario terrenal, al templo terrenal, ¿verdad? Estaba quedando obsoleto por el sacrificio, el nuevo pacto del sacrificio de Yeshua, su sangre, haciendo que su sangre era un corbán perfecto, y que entonces todas las leyes de la Torá que tenían que ver con servicio al Creador, ¿verdad?, se transfieren a el corbán de Yeshua, y entonces nuestra vida pasa a ser un servicio vivo, como dice Shaul, un corbán vivo, ¿verdad?, que es el verdadero culto racional, fíjense, de espíritu, como dice aquí, como vimos en el 66, que dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, entendimiento, y que tiembla mi palabra. Entonces, bueno, en este mes tenemos que recordar y tenemos que alentar también a otros a decir, ¿sabes qué? Pues mucha gente ayuna o tiene pesar, o a lo mejor ese día ni siquiera se atreve a entonar un canto porque cree que es triste. Ayúdale a entender que los días tristes se acabaron, ¿verdad? Que llegaron los días de alegría. Llegaron los días en donde el Mashiach ya vino y ya nos enseñó a hacer el verdadero templo. Y que ya no hay por qué estar llorando por un templo de piedra, porque de entrada es problema del ser humano, ¿verdad?, que causó su destrucción. Ni siquiera tienen la culpa los gentiles. No. Los gentiles simplemente fueron, los romanos, ¿verdad?, fueron un recurso que el Eterno usó, simplemente sirvientes,
para pues castigar la desobediencia, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, más bien cuando lleguemos a esos días, porque, y esto yo me acuerdo cuando yo comencé en las raíces hebreas y nos enseñaban judaísmo, nos decían, bueno, las leyes de Tisha B'Av. ¿Cuáles son las leyes de Tisha B'Av? En Tisha B'Av, bueno, no se lee la Torah porque la Torah causa alegría. Y ese día no hay que estar felices. En Tisha B'Av, pues hay que estar en ayuno, hay que orar, o hay que pedir perdón, ¿verdad? Porque el templo, hay que pedir que el templo vuelva. También muchos acostumbran a quitar alabanzas, por ejemplo, ¿verdad? A quitar cantos, porque entonces no se puede estar alegre y es un día triste. Es un día de luto. Y es obviamente dentro del judaísmo, ¿por qué? Porque pues obviamente tienen ese pesar. Y porque el hecho de no reconocer a Yeshua y no disfrutar de ese perdón, de ese alivio, de ese consuelo de Teshuvah a través de Yeshua, les hace todavía sentirse culpables. Fíjense, dicen que la falta de pedir perdón y de perdonar trae un dolor interno y que puede causar una enfermedad, fíjense, trae una muerte interna. Ya se ha comprobado, ¿verdad? Hoy día, como muchos sentimientos y emociones fuertes internas, si se quedan ahí, causan enfermedades físicas. Entonces, es algo que se vuelve colectivo, pero solamente por otra vez no haber reconocido a Yeshua y entender que es ese templo que el Todopoderoso quiere y quiso desde el principio. Recordamos también la conversación que Yeshua tiene con la famosa samaritana, ¿se acuerdan? Tiene una conversación con la samaritana. Los samaritanos también esperaban al Mesías. De hecho, cuando llega Yeshua al famoso pozo que estaba ahí, el pozo de Jacob, el patriarca, ahí estaba la samaritana, ¿verdad? Dice, nuestros padres, dice aquí venían. Y los samaritanos desde entonces y antes tenían su monte, el monte en Samaria, en donde tenían su santuario. Ellos ahí adoraban. Ellos no iban a Jerusalén, ellos ahí adoraban, ahí servían, y ahí iban. Y obviamente Judá iba a Jerusalén. Entonces cuando viene Yeshua con la samaritana y tiene esa plática, le dice Yeshua a la samaritana que era vano, ¿verdad? Adorar en ese templo, en ese santuario que ellos habían hecho. E incluso dice en Jerusalén, Yeshua dice, en ese momento le dice a la samaritana, dice, ni en este monte, ni en Jerusalén podréis servir al Creador. Y fíjense qué interesante cómo comienza Yeshua a explicar esta parte. Fíjense qué interesante. Es más, vamos a buscarlo. Juan capítulo 4, vean lo que dice. Voy a leer solamente esa parte en donde dice... dice... Ok, verso 20... Verso 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Dice, nuestros padres sirvieron en este monte, fíjense, en el monte de Samaria. Dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de servir. Y vean lo que responde Yeshua en el verso 21. Fíjense lo interesante y lo profundo que es esta expresión. Grábensela bien, ¿verdad? Esa es una cosa que lo he dicho también en un estudio que hablamos de los temas, en donde todos los israelitas en el siglo I antes del Mesías y en la época de Yeshua en el primer siglo, ¿verdad? Estaban conscientes, así como la samaritana dice aquí, que esperaban al profeta. Dice, se me hace que tú eres profeta, ¿verdad? Y dice, esperamos al Mesías, y Yeshua le dice, yo soy el Mesías. Entonces, una de las cosas que otra vez voy a decir aquí y que
que se nos quede bien grabado, porque muchos se cierran a esto, se niegan y creen que no es correcto decir lo que voy a decir, ¿verdad? Y que incluso es herético, porque obviamente la Torá está dicha y dicen algunos, el Eterno no se puede contradecir, ¿verdad? No puede dejar algo de hacer que dijo que iba a hacer, pero sin embargo todo israelita del primer siglo antes de Yeshua y del primer siglo en la época de Yeshua sabía que cuando arribara el Mesías iba a dar la perfecta interpretación e incluso iba a dar nuevas instrucciones. Es más, hasta el judío del día de hoy cree eso. Dicen, cuando venga el Mesías nos enseñará todas las cosas. Así creen. Él nos enseñará todas las cosas, Él nos va a decir ahora cómo está el asunto. Entonces, para el primer siglo no era extraño que se creyera que cuando llegara el Mesías iba a revelar misterios escondidos, cosas profundas. De hecho, cuando él citan, ¿verdad? Cuando que él habla en parábolas, dice, para que se cumpliera lo dicho, le hablaré en parábolas y hablaré cosas escondidas desde muchas generaciones. Entonces, una cosa que es importante y que lo vemos una y otra vez, y que es que por eso muchos no entienden o muchos creen que Yeshua contradice o que Yeshua cambia o que él viene a traer una nueva religión, no es cierto. Él viene a refrescar la fe y además a traer las revelaciones que estaban escondidas. Y es importante entender que hay muchas cosas que Yeshua revela y manda a sus discípulos también para que sean reveladas como cosas que estaban escondidas y que en el arribo del Mesías se iban a empezar a efectuar. Y una de ellas era justamente esto, lo que va a decir en el 21. Y dice, Yeshua le dijo a la mujer, créeme, dice, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén serviréis al Padre. Vosotros adoráis, dice, lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene en los Yehudim. Y vean el 23. Mas la hora viene, y quisiera ver sus versiones también, como dice, pero vean, mas la hora viene, ya viene, y ahora es. Fíjense, esto era algo que estaba escondido. Era algo que hasta la época de Yeshua no se conocía. No como la explicó Yeshua, porque ¿cómo se conocía? Que el servicio tenía que ser a través de los korbanot. El servicio tenía que ser a través de sacrificios, de derramamiento de sangre, de las purificaciones, ¿verdad? De todas las ceremonias que se hacían para el santuario. Y entonces cuando Yeshua dice, mas la hora viene y ahora es, ¿qué está diciendo? Se está acercando. Y de hecho dice, ya se acercó. Ya llegó el momento que no se había hecho. Ayúdenme si alguien quiere aportar en su versión, que venga diferente. Mas la hora viene. Y es ahora, cuando los verdaderos servidores servirán al Padre en el Ruach, que es el entendimiento, la comprensión, fíjense. Y en verdad, ¿se acuerdan cuando hablamos de los proverbios? Los proverbios hablan muy continuamente de sabiduría. Sabiduría, ¿y qué más? Entendimiento y conocimiento, ciencia. Y cuando dice en espíritu, está hablando con todo el entendimiento, la comprensión. Entonces, cuando los verdaderos adoradores o servidores, ya hablamos también de esta palabra, ¿verdad? Que es una palabra latina. La palabra correcta en hebreo es, los verdaderos servidores servirán al Padre en espíritu, comprensión, entendimiento y en verdad, fíjense. Porque, ¿qué dice? Porque también el Padre tales servidores busca que le sirvan. El Todopoderoso es Ruach, aliento, y los que le sirven en aliento y en verdad es necesario que le sirvan. Fíjense qué cosa más sorprendente. Ok, dice la versión de Mario, dice, pero se acerca el tiempo, dice. De hecho,
Ya ha llegado, fíjense esta versión de Mario. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando los verdaderos servidores servirán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le sirvan de esa manera. Aquí está la versión de Mabel, que es la misma, ¿verdad? Ok, es la misma, fíjense. Dice el 24, pues el Todopoderoso es espíritu, por eso todos los que le sirven deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Y qué nos dice esto? Que Yeshua, siendo el Mesías, estaba dando una revelación más y estaba dejando en claro que estaba llegando un tiempo importante en donde, ¿qué iba a pasar? Iba a haber una transición entre el servicio que se hacía a través de los Korbanot en un templo situado en Jerusalén, en donde solamente entraban puros, circuncidados, descendientes de Israel o de Jacob, o conversos que habían hecho toda la conversión para poder accesar y nada más. Pero cuando Yeshua dice, pero se acerca el tiempo, de hecho dice, ya está el tiempo, ya llegó. Cuando el verdadero servidor es en espíritu y en verdad. Quiere decir con la comprensión, con el entendimiento y además haciéndolo, ¿verdad?, de una forma correcta, de una forma obediente, en espíritu y en verdad. Ok, aquí Mabel pone la otra parte de los versículos, dice Elohim es espíritu y los que le sirven, para que los sirvan como se debe, dice, tienen que ser guiados por el espíritu, fíjense, qué interesante versión, tienen que ser guiados por el espíritu, por esa comprensión, ese entendimiento, ¿verdad?, que el Creador da. Dice, se acerca el tiempo en que los que sirvan a Elohim, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Ruach, porque así es como el Padre quiere ser servido. Y ese tiempo ya ha llegado. Fíjense esta versión de Mabel, también muy interesante. Guiados por el Ruach, porque así es como el Padre quiere que le sirvan. Y ese tiempo ya ha llegado. Lo dijo Yeshua hace casi 2000 años. Es decir, caeríamos en tremenda necedad, querer servir al Padre, como de la manera que el hombre hoy día busca servirle. Y sobre todo hablando de los líderes religiosos, ¿verdad? A través de un templo, a través de derramamiento de sangre de animales, a través de ceremonias, de purificaciones ceremoniales, de todas esas ceremonias que finalmente dice la Escritura que eran una sombra, ¿verdad? Porque venido el Mashiach y el sacrificio perfecto, entonces venía la forma de acercarse como el Padre quería que sea. ¿Por qué? Ya dijimos al principio, porque el Eterno, es más, leímos en los profetas, cuando estudiamos los profetas, en donde dice el Eterno a través de los profetas, ¿cuándo te pedí sacrificios? ¿Cuándo te pedí machos cabrillos y carneros? Si no, yo te pedí tu corazón, dice, que obedecieras. Dice, pero por causa de la necedad, entonces dice, vienen los sacrificios. Por causa de la impureza, el pecado, el Eterno tuvo que implementar sacrificios, fíjense. Okay, de hecho lo vemos cuando el pueblo peca con el becerro de oro, entonces tiene que el Eterno implementar sacrificios. ¿Para qué? Para que mientras no apareciera la presencia divina en este mundo, hubiese una purificación y el pueblo estuviera preparado para recibir la presencia divina. Bueno, entonces, al punto importante en esta reflexión es Yeshua dijo en esa conversación con la samaritana que había llegado un tiempo muy especial, un tiempo que no había llegado antes, un tiempo que no se comprendió antes, un momento en donde la venida del Ruach, que iba a ser en Shavuot, iba a hacer un cambio considerable a la forma de acercarse al Creador. ¿Cuál era la forma de acercarse al Creador antes? Los korbanot, por eso se llaman korban. Korban es acercarse, ¿verdad? Llegar repentinamente, hacer un acercamiento al Creador. Entonces,
viene de la palabra karab, que es acercarse, el corbán. ¿Cuál era la forma de acercarse antes? Así, a través de los corbanot. Pero venido el Mashiach, dice Shaul, ¿verdad? Que ahora ¿cuál es nuestro sacrificio? Dice, presentados como sacrificio vivo y agradable al Eterno, ¿verdad? Nuestra vida, nuestros sentidos, todo nuestro ser, entregarnos lo que somos nosotros. Como un sacrificio, ahí está la palabra corbán, como una entrega, como un acercamiento, ¿verdad? Vivo. Y dice que es vuestro verdadero, ¿qué? Culto racional. Ahí está el Ruach, el espíritu de nosotros, el entendimiento racional, el entendimiento, la comprensión, la forma correcta de acercarse. Y esto obviamente a través de Yeshua. Shaul siempre estaba hablando el medio es el Mesías, su muerte, su sangre, su corbán, su sacrificio es nuestra parte para acercarnos. Y no es una herejía, ¿verdad? No es una herejía decir que Yeshua vino a revelarnos fíjense, la nueva forma de acercarnos. Ahora, antes combinaban esta forma, pero a través de un corbán. Pero venido el Mashiach, él dice, ese tiempo ya ha llegado. Y ese tiempo ya ha llegado. Y es por eso que entendemos cuando los discípulos dijeron en Juan 2, 22, ¿verdad? Dice a 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. 22, por tanto, cuando resucitó ante los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura, la profecía, y la palabra, también creyeron la palabra de Yeshua, que Yeshua había dicho. Y entonces no es algo fuera, ¿verdad?, de la escritura, no es una herejía, no es nada más que una incomprensión de la religión, el no entender que Yeshua había con su venida traído también la profecía del santuario que el Eterno quería para que él habitase. Y él habitase o habitara permanentemente hasta aquel día, y esto como ya lo hemos visto en el misterio de Shavuot y la última cosecha, desde el día que desciende el Ruach y riega la tierra, es decir, a los creyentes, y brota el fruto, desde ese día hasta el día de hoy, ¿verdad? Siendo llamados a ser piedras vivas e ir construyendo este santuario que Yeshua dijo, yo lo voy a edificar en 3 días. No se trataba de un templo físico. Yeshua dijo, ven esas piedras, no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Como ya llegó el tiempo de los verdaderos servidores, entonces se acabó. Y por eso en Hebreos también dice eso, ¿verdad? Dice lo que se ha dado por viejo está a punto de desaparecer. El servicio a través de los korbanot, de los animales, en un templo físico, desapareció definitivamente. ¿Por qué? Porque viene el servicio que Yeshua enseña a través de un templo espiritual hecho de almas, de piedras vivas, en donde nuestros korbanot es nuestra vida. Ya explicamos también en el libro de Vaikra, en el libro Levítico, del 1 al 7, todos los tipos de korbanot, cómo los podemos entender hoy en nuestra vida diaria. Cuando llevan un holocausto, ya sabemos que hoy día un holocausto es una entrega total. Aquí está toda mi vida, aquí están todas mis partes, ¿verdad? Cuando se hablaba de Shelamim, ya hablamos también qué significa hacer un sacrificio de paz. Cuando se hablaba, ¿verdad?, de los de culpa, de los de Hatán, de transgresión, etcétera, todos los que hay, está su forma hoy día de entenderlo. Y pues por tanto, ¿verdad?, cuando estamos pues en este mes, tenemos que de alguna forma hacer pasar esto que Yeshua nos ha enseñado de qué es lo que el Padre realmente quiere cuando habla de un templo. ¿Okay? Y es vano completamente golpearse el pecho, llorar, ¿verdad? O incluso hacerle segunda a aquellos que lloran, ¿verdad? En el caso a los talmúdicos o a la religión judía. Es vano también hacerle segunda y decir que
que hay que pobrecitos, ¿verdad? Que hay que orar para que... Es vano todo eso, realmente es no creerle a Yeshua, ¿verdad? Que Él ha venido a traer el verdadero templo. Y pues bueno, un templo, como dice Kefas también, ¿verdad? De hecho de piedras vivas. Y pues bueno, también, ahora que nosotros sabemos esto, ¿verdad? Por otro lado, cuando viene la religión cristiana, esto lo hacen todo lo contrario. Por un lado, el judaísmo, ¿verdad?, no recibe Yeshua y entonces siguen esperanzados a su templo físico. Y por otro lado, cuando vienen los gentiles y nace el cristianismo en el siglo III y IV, empiezan a trastornar una vida de fe, de servicio en espíritu, es decir, de comprensión y obediencia, y la empiezan a trastornar y a predicar que es una vida espiritual, es una vida como volátil, ¿verdad? Como muy subjetiva. Y empiezan a creer que los verdaderos adoradores son los que se la pasan sintiendo cosas en el interior y hay nada más sentir. ¿Ok? Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Vemos que hay un problema, ¿verdad? Eh, entre los pensamientos filosóficos, en donde y para colmo, adorar, porque en los conceptos hoy día que manejan en las iglesias, no saben qué es adorar. Y yo les he comentado esto, ¿verdad? Yo creo que la mayoría han pasado por algún momento de estos, cuando yo estaba en las iglesias cristianas decían, y sobre todo cuando se trataba del coro, ¿verdad? O del grupo de alabanza. Entonces ahí venían los maestros músicos y decían, a ver, hermanos, decían, vamos a entender esto, vamos a ver qué es adorar y qué es alabar. Y ya empezaban, bueno, adorar es cuando es una balada, es una música tranquila, bonita y sientes en tu corazón. Eso es adorar, música de adoración. Y alabanza es cuando puedes levantar las manos y danzar y gritas y eso es alabar, alegría. Entonces decían, alabanza es alegría y adoración es solemnidad. Error. Error completamente. ¿Ok? Sí, yo creo que a todos nos han enseñado eso, o nos enseñaron, ¿verdad? Antes. Y hemos dicho que es incorrecto. ¿Por qué? Porque de entrada la palabra adorar es latina. Ustedes busquen la etimología. La etimología está compuesta por ad, ora, que es boca y mano, y quiere decir llevar tu mano a la boca, es mano y boca, llevar tu mano a la boca y darle un beso a un ídolo. Darle así, besar la mano y darle un beso y llevarlo al ídolo. Etimológicamente hablando, eso es ad ora, adorar. Sí, de hecho en el catolicismo, por eso cuando hay peregrinaciones, ¿verdad? Y ponen el mono, pasan, se dan un beso en la mano y ponen la mano en el pie o donde sea. Ya han visto sus monos, ¿verdad? Que ya ni tienen dedos, de tanto que los agarran y les dan besos. La palabra adorar no es bíblica, es una palabra latina que significa, de hecho, si ustedes van al griego en el Strong, se van a dar cuenta que una de las definiciones que ponen es besar o lamer como lame un perro. Y ustedes dicen, ¿cómo que lamer como lame un perro? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque es latina y le daban un beso al mono, al ídolo. Pero cuando la traducen al griego, entonces ponen esa palabra para asociarla. Pero en hebreo no existe. En hebreo existe abodá. Así es la palabra en griego. Proskunetes, o proskuneos, ¿verdad? Y si se fijan, una de las definiciones es lamer como lame un perro. ¿Por qué? Porque etimológicamente hablando, del latín es darle un beso a un ídolo, así, con los labios o con la lengua. Entonces, error que adorar sea algo que se siente bonito y que sea solemne, no. En hebreo, la palabra abad o abodá tiene que ver con servicio, y servicio tiene que ver con una actitud consciente, comprendida, obediente, entendida. Por ejemplo, cuando ustedes dicen voy a hacer Shabbat,
voy a preparar mi hogar, mi familia, voy a preparar mi cena o mi desayuno, mi comida para Shabbat, voy a preparar esto, voy a hacer lo otro, conscientemente, deseándolo y programándolo. Ese es abodá, entre comillas, adorar. Eso es un servicio. ¿Para quién lo están haciendo? Para el Creador. Viene una fiesta, viene algo, van a hacer una tzedakah, van a hacer lo que sea, una oración, algo que vayan a hacer, que nace de su voluntad consciente y con entendimiento. Esa es una boda, ese es un servicio al Creador y se convierte en un corbán. Entonces, adorar no es solemnidad, sentir bonito en un canto y mover las manos, no. Abodá es servir, es llevar a cabo algo para el Creador. Y la palabra alabanza, que algunos creen que viene de Alá, alabanza, que es exaltación a Alá, por eso a veces no se usa esa palabra. No se sabe su etimología, algunos creen que es de ahí, como la de ojalá, ¿verdad? Han escuchado que a veces gente dice, ojalá esto, ¿verdad? Ojalá, como decir, Alá quiera, que es una palabra de origen árabe en España y que después se pasó al castellano. Pues dicen que alabanza también tiene que ver con lo mismo. Bueno, en hebreo es halel, ¿verdad? Halel, como los tehilim, los salmos, por eso se llaman tehilim, porque son exaltaciones. De hecho, halel tiene que ver con exaltar a través de un canto, a través, ¿verdad?, de las notas y poemas y todo, es halel. Entonces, no es música y adoración, no, es halel, exaltación con un canto y con gozo, y abodá, que es servicio, es hacer algo, llevar a cabo algo. ¿Okay? Entonces, finalmente, cuando entendemos este cambio, el judaísmo, todavía, el judaísmo, todos los servicios que se hacían en el templo, cuando ya no hay templo, el judaísmo los transforma en un sidur, ¿verdad?, litúrgico de rezos. Rezos, ayunos, oraciones, salmos, etcétera, etcétera. Entonces, ellos en vez de servicio en un templo, hacen su servicio a través de, agarran un sidur, que es un libro de una guía, para leer tal cosa, a tal hora, tal día, lo que sea, ese es su servicio. Pues algo como el catolicismo, ¿verdad? Que agarran sus rezos y están haciendo y van y todo eso, ¿no? Ajá, pero cuando se acaba el servicio del templo, ¿qué hacen los discípulos de Yeshua? Entonces su servicio se convierte en un sacrificio vivo, es decir, en un corbán de cada día. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que entonces cuando Yeshua viene y nos enseña todo esto, ese tiempo ya ha llegado, dice, los verdaderos servidores, entonces nos convertimos nosotros en unos servidores conscientes, ¿verdad?, de que al haber hecho Teshuvah por medio del Mesías y haber recibido el Ruach, nos convertimos en servidores conscientes de lo que hacemos y lo que hacemos para el Todopoderoso. Cada acción, por eso es importante, cada acción, cada palabra, cada cosa que hacemos en nuestra vida. ¿Okay? Y somos servidores en espíritu, Ruach, que es comprensión, entendimiento y en verdad. Es decir, verdaderamente. No fingiendo, no mintiendo, no haciéndolo por hacerlo, sino en Emet. Obedeciendo la Torah, Emet es y verdaderamente. Entonces, bueno, esta es la reflexión para esta luna nueva del mes quinto que va a comenzar, llamado como Av, y que no tenemos por qué hacerle segunda, ¿verdad?, a alguien que llora por un templo, pero por otro lado también tenemos que entender que Yeshua nos ha enseñado cuál es el verdadero servicio. ¿Cuál es el verdadero servicio que el Eterno todavía quiere de cada uno de nosotros? Les estaba diciendo que el cristianismo, ya del siglo IV hacia acá, todo lo tergiversaron, lo distorsionaron. Y entonces, ese servicio que debe ser consciente, en verdad, en obediencia hacia el Creador,
el cristianismo lo hizo subjetivo y entonces dijo que era una adoración subjetiva. Y entonces se la pasaron en emociones y en sentimientos. Ay, siento bonito. Ay, este canto, como siento bonito este canto. Me está ministrando. Eso no es ministración. Porque hay además un gusto. Es una emoción. ¿Ok? Eso es algo solamente emocional. Tenemos que tener el entendimiento. Y el Halel es una cosa, ¿verdad? Y hay gozo en el Halel. Y alegría. Y finalmente es una entrega también para el Creador. Pero cuando quieran hacer uso de adoración, entre comillas, se hace con entendimiento algo, ¿verdad? Con comprensión. Las danzas, por ejemplo, preguntan acá, la danza, ¿qué es una danza? Regularmente las danzas obviamente acompañan al Halel, ¿verdad? Y es un tiempo de alegría. Las danzas regularmente, cuando se usan en Halel, es en las festividades, es un tiempo de alegría. Ahora, hay que ver también que muchos grupos han introducido o incluso les han llamado danzas davídicas, ¿no? Como si fueran de David o danzas hebreas. La verdad de las cosas es de que no sabemos cómo se hacía antes, no sabemos cómo lo hacían las mujeres o cómo danzó David realmente. Se habla que remolineaba y bueno, hoy día a veces se trata de imitar. Eso es personal, es de cada quien, o sea, eso es parte de un grupo, ¿verdad? Como lo quiere hacer. Hoy no podemos decir cómo es una danza davídica, como dicen por ahí algunos, no sabemos. Pero si nos basamos a los parámetros que vienen en los apóstoles, por ejemplo, ¿verdad? Que se haga en orden, que sea con inteligencia, con entendimiento, agradando al Creador, ¿verdad? Sin profanar las cosas. Yo creo que una danza también es un corbán, es un corbán, ¿verdad? Los cantos, y se convierte en una abodá también, en un servicio. ¿Okay? Entonces, cantos, oraciones, tefilot, danzas podrían ser, todos esos son también modos de servir, modos de entrega. ¿Okay? Y ahora vean, y ya vamos al punto otra vez para cerrar, importante, todo esto que es parte de la Cajal de Yeshua, de la congregación de Yeshua, ¿verdad? De los llamados a ser santos, es y son los korbanot para esto que Yeshua dijo. Es necesario que les sirvan de esta forma, guiados por el Ruach y con entendimiento, porque el Padre busca estos verdaderos servidores. ¿Para cuál templo? ¿En dónde está el templo? ¿A dónde hay que ir? En donde estén. Ustedes son el templo. Ustedes entregan estos korbanot. ¿Okay? Así que si ven algún hermano creyente en Yeshua, ¿verdad? Y con este sentimiento, y vean la oportunidad de compartirle, dile, hermano, alégrate. No tienes por qué hacerle segunda a alguien que está triste, porque ya tenemos el verdadero templo. Gózate, cántale. ¿Por qué? Porque dice el profeta, vuestros días de ayuno serán días de alegría. Dejarán de ser de ayuno y vendrán días de alegría. Y se gozarán y se alegrarán. ¿Verdad? Entonces, es regularmente cuando entramos este mes, cada año doy una reflexión como esta, porque como les digo, yo cuando inicié, pues nos enseñaron judaísmo, y cuando se habla de judaísmo, se llega a este día y bueno, pues todos se quieren hacerle segunda, ¿verdad? Gente que entra en luto, pero entendiendo lo que Yeshua dijo, pues llegamos al entendimiento de decir, pues estamos muy equivocados, no tenemos por qué estar haciendo eso. Y al contrario, ¿verdad? Gozarnos en el Mashiach. De hecho, hasta en Yom HaKippurim, ¿verdad? Que es un tiempo de reflexión, de perdón y de oración. Hasta incluso ahí, ¿verdad? Nos alegramos en cierto modo de decir, porque Yeshua es también el sacrificio de expiación. Y esperamos que en su regreso seamos librados del juicio. Cuando el sumo sacerdote salga del santuario, porque el sumo sacerdote entraba al santuario y ofrecía la sangre adentro. Es lo que hizo Yeshua. Yeshua comenzó Yom Kippur, por ejemplo. ¿Okay?
comienza Yom Kippur entrando a los lugares celestiales para llevar su sangre. Pero cuando salga del templo, dice la escritura que cuando el sumo sacerdote entraba cada año, el pueblo solamente afuera esperaba. Y cuando el sumo sacerdote salía y decía, están perdonados, entonces el pueblo se alegraba. ¿Qué pasa con nosotros? Estamos esperando que el gran sacerdote, el gran ministro, salga de regreso y entonces nos diga, se acabó, hay redención para todos. Los redimidos, obviamente, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Y por eso en Yom Kippur, entonces por eso también en parte nos alegramos. No todo es tristeza, sino que en parte nos alegramos. Porque está esa promesa. Así que pues bueno, tengan la oportunidad, si la tienen en estos días, van a ver a lo mejor algunas personas que por ahí conocen o de pronto aparezcan promoviendo este día. Traten de ser, si hay la oportunidad, traten de darse un tiempo para compartir, ¿verdad? Y decirles todo lo que Yeshua nos ha dicho. Y finalmente lo que los apóstoles decían, no vemos en ningún lugar que los apóstoles, por ejemplo, se lamentaran, ¿verdad?, por la destrucción del templo, o guardaran Tisha B'Av, o anduvieran de luto, todo eso, no, al contrario, se dedicaban a la revelación que Yeshua les había dado. Así que pues bueno, en este tiempo, ¿verdad?, recordar eso, y alentar a otros y motivarles a recordar lo que los discípulos entendieron, ¿verdad? Que se refería a un nuevo templo, al templo que era su cuerpo, el cual es la piedra fundamental y en el cual todos nosotros nos añadimos como diferentes miembros para agrupar este Bet, esta casa que el Eterno quería desde un principio, y nosotros somos llamados a ser parte de ella. Obviamente, entender también que es ser un servidor, un verdadero servidor en espíritu y en verdad, para entonces poder pues cumplir lo que Yeshua dijo, ser verdaderos servidores que sirvamos en espíritu y en verdad.